Bienvenidos a este video donde aprenderás acerca de la reseña académica. Para comenzar, vamos a definir qué es una reseña académica. La reseña académica es un texto en el que revisamos, sintetizamos y valoramos un producto cultural específico, los cuales pueden ser libros, artículos científicos, películas, documentales, entre otros. Esto con el propósito de aportar aspectos positivos o negativos del producto en cuestión. A continuación, vamos a hablar de las características de la reseña. En su estructura debes tener en cuenta unos elementos importantes, los cuales son: primero, la reseña es breve, no suele ser muy extensa y es más bien concisa. Se debe poder distinguir entre la voz del autor de la obra y del reseñador, en este caso, tú que realizas la reseña. Es muy común encontrar verbos de citas, los cuales mostraremos más adelante. Presentar una síntesis de los elementos más importantes del texto. Deben tener una valoración sustentada. Aquí es donde entra tu juicio crítico como reseñador. Compila elementos expositivos y argumentativos, puesto que muestras unos hallazgos de la obra y argumentas por qué son válidos o por qué no. ¿Qué son los verbos de cita? Estos son unos verbos que se utilizan antes de dar lugar a una cita, es decir, para retomar en el texto lo dicho por el autor. Te traemos algunos ejemplos. El autor refiere, el autor plantea, el autor destaca, entre otros. Esto permite distinguir entre la voz del autor y la del reseñador. La reseña en su estructura debe contener, en primer lugar, los datos de la fuente. En segundo lugar, una contextualización de la obra. En tercer lugar, resumen expositivo de la obra. En cuarto lugar, la valoración del reseñador. Y por último, una conclusión. Entonces, ¿cómo hacer la reseña? Para comenzar, inicia por una lectura rigurosa. En esta rescata esas ideas centrales y la estructura de cómo está compuesta la obra. En la planeación, retoma esos aspectos positivos, negativos y aportes que brinde la obra. Puedes hacer uso de un esquema para guiarte mejor. Por último, en la redacción, ten en cuenta los aspectos formales de la escritura, el tono de la reseña, la claridad y orden de las ideas. Vamos a hablar acerca de cada una de las partes de la reseña. En primer lugar, como mencionamos anteriormente, están los datos de la fuente. Esta información debe ir en el encabezado. Se debe incluir el título de la reseña, la ficha bibliográfica de la obra y el autor de la reseña. Aquí te mostramos un ejemplo de una ficha bibliográfica de una obra de Gabriel García Márquez. En segundo lugar se encuentra la contextualización de la obra. En esta parte, la idea es que en 1 o 2 párrafos expongas el contexto de la obra. Puedes responder a preguntas como: ¿cuál es el tema principal? ¿Quién es su autor? Es decir, ¿qué hace o cuál es su énfasis? ¿Cuándo y dónde se publicó la obra? ¿Qué importancia tiene la obra? En tercer lugar se encuentra el resumen expositivo. En esta parte debes incluir una síntesis y descripción de las ideas principales de la obra. En cuarto lugar se encuentra la valoración de la obra. Esta es la parte más importante de la reseña. Te explicamos por qué. En esta debes incluir los aspectos positivos y negativos que hayas encontrado en la obra a reseñar. Se debe incluir también un juicio crítico frente a los datos encontrados en la obra. Puede incluir opiniones personales sin salirse del contexto de la reseña. Las recomendaciones y observaciones deben estar fundamentadas, es decir, exponer claramente el porqué de ese comentario u observación. Al hacer valoraciones negativas, se deben hacer con sutileza y respeto al autor de la obra. Si es el caso, se pueden hacer citas textuales. Básicamente en esta parte, el autor de la obra debe emitir un juicio crítico sobre los aspectos positivos o negativos que encuentre en la obra y también puede hacer recomendaciones u observaciones. Por último, la conclusión. En esta parte se incluye un resumen de la posición del reseñador, también un breve resumen de lo mencionado y una valoración general de todos los aspectos positivos y negativos que se hayan encontrado y abarcado en el texto. Es necesario indicar si se recomienda o no la obra.